Muy bien, podemos entonces comenzar con este video número 1 estableciendo cuáles son los tipos de texto, pero haciendo al mismo tiempo una diferenciación por su composición discursiva, es decir, cómo está compuesto cada tipo de texto. Hemos visto que existen varios tipos de texto. Los más importantes son texto narrativo, texto descriptivo, texto argumentativo, texto expositivo. Estos 4 textos son los más importantes que nosotros podemos iniciar con el estudio. Por ejemplo, ¿cuáles son las características del texto narrativo? El texto narrativo está caracterizado por tener una relación con el factor literario. Se cuentan hechos reales o imaginarios. Tú puedes narrar algo de manera creativa o puedes narrar algo también pues, de manera realista. Lo vamos a ver más adelante. Tiene un argumento. El texto narrativo tiene un argumento que es realizado por los personajes en un tiempo y espacio. Entonces ya vemos aquí que intervienen personajes en el texto narrativo. Hay una acción principal, también lo vamos a analizar, una acción principal sobre la que empieza todo el texto narrativo, toda la narración. El esquema del relato contiene planteamiento, nudo y desenlace. Es el típico esquema de una historia literal desde el punto de vista literario. Un cuento, por ejemplo, ¿no? Tiene planteamiento, nudo y desenlace. Responde a la pregunta ¿qué pasa? ¿Okay? Y contiene elementos lingüísticos, por ejemplo, verbos de acción, variedad de tiempos, conectores cronológicos, sucedió que, había una vez eso, el otro, ¿no? Sustantivos, adjetivos y adverbios de lugar. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son estos tipos de textos narrativos? Podemos ejemplificarlos como novelas, cuentos, cómics, noticias, textos de historia, biografías, memorias, diarios, ¿no? Entonces ya tenemos ejemplos incluso de los textos de tipo narrativo. Ahora, ¿cuáles son los textos de tipo descriptivo? ¿Cuáles son las características del tipo de texto descriptivo? Como su nombre lo dice, describe, representa, establece las características de objetos, paisajes, vegetales, animales, emociones e incluso personas. Obviamente estamos describiendo, si vamos a describir una situación, podemos describir todo esto, incluyendo fenómenos, paisajes, animales, cosas, ¿no? Objetos. ¿Qué es lo que se pretende con el texto descriptivo? Se pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad. Al mismo tiempo, la descripción de los objetos, personas, puede ser objetiva, subjetiva, técnica o incluso literaria. Como notarás, también puede estar relacionado con el tipo de texto narrativo. El descriptivo puede ser o desde el punto de vista creativo también o desde el punto de vista realista, ¿no? La descripción de los objetos, personas, etcétera, como les comento, puede ser objetiva, subjetiva, técnica o literaria. No se les olvide, lo acabo de repetir para que se quede claro, ¿no? Responde a la pregunta ¿cómo es? Si en el anterior, en el narrativo, responde a la pregunta ¿qué pasa? En el descriptivo responde a la pregunta ¿cómo es? Abundan adjetivos también, verbos de acción, adverbios y preposiciones de lugar. ¿Y cuáles son estos tipos de textos? Bueno, los ejemplos de tipos de textos de los que hablaríamos en un texto descriptivo son novelas, cuentos, postales, cartas, catálogos, guías turísticas, libros de viaje, reportajes, diarios, entre otros, ¿no? Este es el tipo de texto descriptivo y estos son los ejemplos. Novelas, cuentos, catálogos. Describen, por ejemplo, en un catálogo de zapatos o en un catálogo de ropa, se describe cómo son los objetos, ¿no? Muy bien, ahora pasamos al tercer tipo de texto de los más importantes, el argumentativo. ¿Qué características tiene el texto argumentativo? Bueno, expresa opiniones para convencer. Regularmente son cuestiones para convencer, ¿no? El tema suele presentarse por medio de una exposición. Cuidado, no lo vayamos a confundir con el texto expositivo. Ahorita vamos a ver que el texto argumentativo tiene una característica específica y esta va incorporando razones que sirven al autor para defender sus ideas y contrarrestar las ajenas. Aquí es donde está la diferencia entre el argumentativo y el expositivo. Sí expones, pero expones ideas desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista hipotético, y vas a defender esa idea, ¿no? A diferencia del expositivo en el que no defiendes ideas. El tipo de pregunta a la que responde el texto argumentativo responde a la pregunta ¿qué pienso? Esto es, ¿qué pienso?
¿qué me parece o qué te parece también a ti, ¿no? Tú preguntas, ¿qué te parece esto, el otro? Y comienzas un texto argumentativo, un tipo de discurso argumentativo incluso, ¿no? Los elementos lingüísticos son los verbos que expresan opinión. Entonces, que quede claro también, es una opinión. ¿Y qué tipos de textos son? Los ejemplos de ellos son artículos de opinión en los periódicos, en los diarios, crítica de prensa, discursos de los políticos, por ejemplo, o de los abogados, publicidad, vamos a ver después cómo también la publicidad, y los ensayos en los escritos, los ensayos que se hacen de manera escrita, expresando opiniones personales o puntos de vista propios, ¿no? Muy bien, y terminando con el texto expositivo. El texto expositivo, ¿qué es lo que significa? Este tipo de texto informa y difunde conocimientos sobre un tema de interés. Trata de dar una respuesta a preguntas como ¿qué, cómo y por qué? Esas son las preguntas que responde, ¿ok? ¿Qué, cómo y por qué? Presenta ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos. La intención informativa hace que predomine la función referencial. Esta cuestión de función referencial es cuando me refiero a alguien, ¿no? Si voy a exponer un tema, siempre me refiero a algo o a alguien. Esa es la función referencial, ¿cierto? Los elementos lingüísticos son los conectores explicativos, conectores de causa y efecto, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuáles son estos ejemplos? Los ejemplos son libros de texto, artículos científicos, artículos de divulgación científica, por supuesto, enciclopedias y diccionarios. En este plan están los textos expositivos. En el punto de hacer definiciones, de definir palabras, esa es una exposición, ¿no? Por ejemplo, por eso aparecen los diccionarios como tipo de texto expositivo, o las enciclopedias, ¿no? Como Wikipedia. Todo lo que viene en Wikipedia es un tipo de texto expositivo. Ajá. Los artículos de divulgación científica también contienen elementos de corte expositivo. Muy bien, en el siguiente video vamos a analizar que no nada más se estudian los tipos de texto por su composición discursiva, sino que también se estudian qué pretenden, de qué tratan los tipos de texto de los que hemos hablado y en dónde se dan estos tipos de texto. Por supuesto, puedes revisar estas páginas, la página 23 a 25 de tu libro de texto de comprensión y exposición. Bueno, por ahora es todo. Muchas gracias por tu atención y seguimos adelante. ¿Ok? Gracias.